Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, el Dios de la vida, el Dios Todopoderoso. Bendito y glorificado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, gracias por su paciencia. Gracias por estar en este momento atendiendo también esta programación. Les saluda su servidor Miguel Ángel Berríos para poder llevar adelante este programa de Creciendo en la Espiritualidad de Renovación Carismática Católica. Gracias por ser parte de esta programación en este tiempo tan especial, en este tiempo de Adviento, en este acercamiento ya a la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso es poder perseverar, estar caminando en esta dimensión del Espíritu a través de esta programación. Si usted está por primera vez siendo parte de esta programación, queremos decirle también que no hay casualidades. Es parte del plan de Dios del que usted esté conectándose a través de este medio, a través de esta estación radial, a través de este medio virtual, para poder crecer en la gracia y conocimiento del amor del Señor. Y si usted ya es parte de un ministerio, si usted ya está trabajando en el servicio del Señor en la comunidad, también quiero decirles que es importantísimo para ustedes seguir abriendo su corazón, seguir sintiéndose necesitados del poder de Dios para poder seguir creciendo en ese conocimiento maravilloso del Señor Jesús en su vida. Mis queridos hermanos, hoy quiero enfocar un tema especialmente en el tiempo que vivimos, especialmente en buscar las maneras de ser distintos, ser diferentes. Y hoy quiero hablar de la conversión, de la indiferencia a la solidaridad. Ser la conversión de ser indiferente a ser solidario y a sentir compasión por las personas. Mis queridos hermanos, hay un canto, no sé si ustedes lo conocen, yo sé que es muy popular. Amar es entregarse. Amar es entregarse, que dice olvidándose de sí, buscando lo que a otros pueda hacer feliz. Amar es entregarse. Eso es lo que dice el canto. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Eso dice la primera estrofa. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Y luego hay una frase donde dice, si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Claro, así es. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Y luego dice, qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Mis queridos hermanos, con esas frases de ese canto, con esas estrofas así expresadas de una manera poética, podríamos decir, quiero iniciar con esta oración también el programa que tenemos desarrollando. Por eso clamo al Señor y digo, ven Señor Jesús a nuestra vida. Toca con tu gracia, toca nuestro corazón, para que se asemeje cada vez más al tuyo, Señor. Ese corazón nuestro que necesita ser tocado por el tuyo, ser tocado por tu presencia, para que seamos compasivos, para que seamos solidarios, para que podamos también unirnos en el sentir para con los demás. Tú sabes que muchas veces, Señor, nos ha ganado la indiferencia. A veces nos ha ganado el ser superficiales y hacemos muy poco por ayudar a nuestro prójimo. Tú lo conoces mejor que nadie, Señor. Tú sabes que en ciertas ocasiones hemos sido indiferentes, hemos sido superficiales. Nos ha ganado esa indiferencia y no hemos hecho mucho para ayudar a nuestro prójimo. Tú sabes, mi Señor, que nos dejamos llevar por hacer el menor esfuerzo
y que en varias ocasiones hemos justificado, hemos justificado nuestros hechos, diciendo que a cada quien, o que a cada quien le corresponda, o que cada quien se rasque con sus propias uñas, o que yo también peor o igual estoy que ellos, Señor. En este tiempo tan difícil que vivimos, no queremos seguir con justificaciones acomodadas, sino que queremos hacer aquello que tú mismo nos indicaste que hiciéramos. ¿Qué fue lo que tú nos indicaste que hiciéramos? Que tratáramos a los demás como queremos que ellos nos traten. Pero Señor, te confieso, sé que ha sido muy difícil amar a los demás como tú nos has amado. Que se nos hace tan difícil apartarnos de los prejuicios humanos. Por eso te rogamos, Señor, que nos abrigues con tu gracia. Te pedimos que nos ayudes a ver a nuestros hermanos en necesidad y en dificultad como tú los contemplaste, como tú los vistes, como tú actuaste, porque solo con un amor compasivo, solo con un amor solidario como el tuyo, podremos ser fiel reflejo de tu sagrado corazón. Amén. Gracias. Mis queridos hermanos, bendito sea el Señor. Bendito Dios por estar conectados. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes esta lectura de la palabra que nos va a ayudar a enfocar este tema de ser solidario, de convertirnos de la indiferencia a la solidaridad. La lectura que tomaremos es de San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 31. Y estamos hablando de la parábola del buen samaritano. Dice la palabra de Dios: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar la reflexión de esta noche, de la reflexión de esta hora, con una historia real, verídica,
que sucedió algún tiempo en la parada del autobús. Todos los días, al ir a trabajar, tomo el autobús en la madrugada y ahí de pronto nos juntamos otras personas que van para diferentes rumbos, pero van siempre a un trabajo. Y un día por la mañana, en esa estación del autobús, me encontré con una de estas personas que diariamente viaja por la hora temprana de las 5 de la mañana. Y él me relató, me dijo que un día sábado había sido asaltado en esa esquina, específicamente en la tienda de enfrente de esa parada de autobús. Al principio, cuando él me comenzó a contar la historia, yo pensé que había sido a la misma hora de la mañana. Y le pregunté, ¿pero qué día fue? ¿Sábado, domingo? Sí, fue sábado, pero no fue en esa hora. Todo ocurrió a plena luz del día. Y en medio de tantas personas, eran las 3 de la tarde cuando sucedió ese hecho. Habían tantas personas, incluyendo los de la tienda, que solamente ignoraron lo que estaba pasando. Y él quedó muy golpeado. Él mismo tuvo que llamar de un teléfono que le prestaron porque le robaron todo. Llamó a la policía. Y él me expresaba su dolor diciendo de que a nadie le interesó. A nadie le interesó su pena. A nadie le interesó su sufrimiento. Que todos los que estaban presentes hicieron como que no pasaba absolutamente nada. O como que todo era normal. Una pregunta que yo tendría para ustedes hoy. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué pudo haber realizado la gente que estaba ahí? ¿Habría alguna persona creyente en ese lugar? ¿Estaría alguna persona que cree en Jesucristo en ese lugar? Mis queridos hermanos, antes de la pandemia, cuando todo era normal, también leí en un periódico la noticia de una pobre mujer que también murió enfrente de la sala de un hospital. Esta señora clamaba ayuda y ninguna persona de las que podían ayudarle hizo algo. Y ella finalmente murió. Hoy en este tiempo, esas mismas situaciones han sucedido en varios países de Latinoamérica, en varios países del mundo. Y no solo una vez, sino varias, especialmente en estos meses anteriores, en los meses anteriores del año pasado, del 2020, entre abril y mayo. Algunas personas que bien podrían haber ayudado no hicieron lo más mínimo, ni el más mínimo esfuerzo para socorrer a esas personas en necesidad. Mis queridos hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado? Y para justificar nuestras acciones, le hemos echado la culpa al virus, le hemos echado la culpa a la pandemia. ¿Cuántos robos y cuántas acciones de violencia están habiendo ahora? Pero todo se lo queremos echar al virus. Toda la culpa quiere echársela al virus, a la pandemia. Pero la realidad es que muchos de los que nos decimos creyentes, de los que nos decimos católicos de hueso colorado, hemos perdido toda la compasión hacia nuestro prójimo. Hemos caído en la indiferencia ante la necesidad
de los demás. ¿Y sabe qué? Lo más doloroso es que de seguro alguna de esas personas, al preguntarles si profesan alguna fe religiosa, dirán que son de Cristo. Es terrible, mis queridos hermanos, la indiferencia. No deberíamos tolerarla en nuestro corazón. No deberíamos de tolerar la indiferencia en nuestro corazón. Estaba leyendo un libro y encontré unas frases de un premio Nobel de la Paz, que fue en el año de 1986, un escritor de Rumania llamado Elie Wiesel. Este hombre vivió la experiencia terrible de los campos de concentración nazi. Y en una de sus conferencias que él daba, titulaba a esa conferencia Los peligros de la indiferencia. Y él decía esto, que la sociedad en que le tocó vivir estaba compuesta de 3 categorías: los asesinos, las víctimas y los indiferentes. Fíjense bien, las 3 categorías que estaban en el tiempo que a este escritor de Rumania, que pasó esa experiencia de los campos de concentración nazi, cuando hubo aquella gran matanza, masacre de judíos, había, dijo él, en ese tiempo una sociedad que estaba compuesta de 3 categorías. Una categoría era la de los asesinos, otra categoría era la de las víctimas y otra categoría los indiferentes. Y él expresa algo que nos debe hacer reflexionar en estos tiempos que vivimos en nuestras comunidades. Aunque no estemos en el tiempo que sucedió esto, pero tenemos que reflexionar también en lo que está pasando, en lo que está sucediendo. Y él decía esta frase: detrás de las puertas negras del campo de concentración, nosotros sentíamos que el ser abandonados por la sociedad no era lo último. Nosotros sentíamos que ser abandonados por Dios era peor que ser castigados por Él. Y era mejor un Dios injusto que un Dios indiferente. Fíjense bien. Decía, la indiferencia hace al ser humano inhumano. La indiferencia castiga más que la ira y el odio. Mis queridos hermanos, no olvidemos que a Jesús le lastimaba más la indiferencia. A Jesús le lastimaba más la incomprensión que el odio de aquellos que aparecían como sus adversarios. Y aún el odio puede encontrar una respuesta, pero la indiferencia no encuentra una respuesta. ¿Por qué? Porque es amiga del enemigo. Y la indiferencia es mucho más que un pecado que cometemos contra el prójimo. Es un castigo. Cuando somos indiferentes, no estamos solamente pecando por nuestra falta de amor, de compasión con el prójimo, sino que le estamos castigando al prójimo. Le estamos infringiendo un castigo injusto contra esa persona que esperaría algo distinto de nosotros, los que formamos parte de una comunidad creyente. Por eso es importante, interesante que podamos meditar un momento frente a la palabra de Dios, frente a este Evangelio de San Lucas,
cómo estamos y cómo estamos actuando, cuál es la situación en el tiempo que estamos de Adviento, cómo estamos respondiendo en cuanto a las preguntas que hacía al principio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siendo solidario? ¿Has rechazado a alguien? Y en el Evangelio dice un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Esa es una de las frases que aparece en la Escritura. Lo dejaron medio muerto. Mis queridos hermanos, la mayoría de las personas padecemos una realidad en la que la vida de muchos de nosotros está en riesgo, como el amigo de la parada del autobús. El camino de Jerusalén a Jericó, que habla la Escritura, es el camino, podríamos llamarle, es el camino de la vida. Y este camino de la vida está lleno de peligros. En nuestras comunidades, a pesar de las limitaciones que hemos tenido para socializar, a pesar de las limitaciones que hemos tenido para volver a una aparente normalidad, hemos tenido y estamos teniendo una fuerte crisis de violencia. En este país, donde se supone tenemos una amplia cobertura de seguridad por parte de los gobiernos locales, y en nuestros países, muchos de nuestros familiares y vecinos también están siendo ultrajados por la violencia, por el crimen organizado, por la impunidad, por la ineptitud de las autoridades. Escuchaba también en un noticiero relatando la historia de 3 mujeres de Texas que pasaron al otro lado de la frontera de México para ver un doctor y no regresaron a sus casas. Y su familia temía que hayan sido víctimas o que hubieran sido víctimas de secuestro. Estamos viendo la situación que vivimos alrededor del mundo. Así también hoy somos testigos de la presencia creciente de víctimas, que como aquel peregrino que cayó en las manos de malvivientes, criminales, extorsionadores, quienes representados en los salteadores de la parábola, con el afán de sacar dinero fácil, mis queridos hermanos, son capaces de dedicar su vida a hacer daño a otros seres humanos, sin medir las consecuencias del mal que ejercen o importándoles poco la vida de los demás. El camino que va a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, mis queridos hermanos, es el camino de la vida. Y este camino de la vida está lleno de peligros. Eso es más que evidente por lo que está pasando en el tiempo de hoy. Por eso, ahí están las noticias diciendo, tenga cuidado, mire adelante, mire atrás, los que están yendo a centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Cuántas recomendaciones están surgiendo hoy? Es el camino de la vida, el camino de Jerusalén a Jericó, que está lleno de peligros. Y dice la Escritura, sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Es decir, a aquel hombre que habían golpeado, al que dejaron medio muerto. Por ese mismo camino bajaba un sacerdote,
el cual lo vio, pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. ¿A quienes representan? Estamos hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, no del sacerdocio nuevo de Cristo, no. Estamos hablando del sacerdocio en el tiempo de Jesús, el del tiempo de Cristo. Y estaba el sacerdote y el levita allí que pasaron de largo. ¿A quiénes representan estos dos personajes? Estos dos personajes, el sacerdote y el levita, representan a aquellas personas que interpretan la práctica vacía de la religiosidad y de las leyes. Todos aquellos que profesan una religiosidad aparente, pero que no son capaces de practicar la menor actitud de compasión, la menor actitud de solidaridad con sus hermanos. Sí, por eso está representado eso allí. Aquellas personas que aparentan ser muy creyentes, que aparentan ser muy cristianos, que aparentan ser muy entregados a Dios, pero que no son capaces de practicar la menor actitud de compasión y de solidaridad con sus hermanos. ¿Cómo le pasó al amigo que fue asaltado a plena luz del día en esa esquina, en esa tienda, y que los demás ignoraron o hicieron como que no pasaba nada? Mis queridos hermanos, somos testigos del aumento de la indiferencia. Somos testigos del aumento de la apatía de la ciudadanía. Muchos de nosotros tratamos de evitar todo tipo de compromiso. Nos sacamos, eludimos de la mejor manera nuestra responsabilidad, permaneciendo indiferentes, permaneciendo distantes de la vida de los demás. Por eso yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos vivían la fe de una manera más cercana, más responsable de los demás, porque nadie pasaba necesidad, lo tenían en común. En nuestros lugares, en nuestros ranchos, en nuestras aldeas, en nuestros cantones, en nuestros lugares de vivir antes de venirnos a los Estados Unidos, la gente tenía una actitud diferente. Aquellos que creen en el Señor eran capaces de no de decirle qué necesita, le llevaban a usted algo que necesitaba. Y se interesaban por cualquier situación que estuviera pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque se sentían parte de la misma comunidad. Ahora, mucha gente está indiferente. Ni siquiera una llamada de teléfono para ver cómo está el hermano, para saber si sigue vivo o si ya caminó hacia la casa del Padre. Hay gente que ni tan siquiera una llamada de teléfono ha realizado con su hermano, con su vecino, con su amigo, con su amiga, para ver si sigue vivo. Se nota el poco amor que tenemos a la dignidad humana. Por eso en este tiempo de Adviento, qué importante es que usted pueda quizás tomar su teléfono, hacer una llamada, o puede una videollamada, o de alguna manera, todavía hay algunos teléfonos públicos, que en este tiempo no creo que nadie pueda estar libre de tener un teléfono. Sé que la mayoría tienen un teléfono y pueden hacer una llamada para su hermano para saber cómo está. ¿Está bien? ¿Cómo está su familia? Es importante en este tiempo de Adviento que le digamos no a la indiferencia,
que le digamos no a ese ser indiferente y busquemos la solidaridad. Seamos compasivos con las personas. Por eso dije que se nota el poco amor que tenemos a la dignidad humana cuando no nos acordamos de saber cómo está mi hermano, mi hermana, cómo está mi amigo, mi amiga, cómo está el brother, la sister de la comunidad, cómo está. Dice también la palabra de Dios, un samaritano que iba de viaje. Al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Qué hermosa palabra del Señor. Como que él mismo dijera estas frases para nosotros. Decíamos que el sacerdote y el levita estaban representando a aquellos que tienen una religiosidad vacía, que practican una religiosidad vacía, que tienen apariencia de creyentes, apariencia de gente religiosa, pero que no practican ni una pizca de compasión y de solidaridad con las personas que sufren o con las personas que necesitan. Ahora, cuando hablo de este buen samaritano que iba de viaje, que se compadeció de la persona golpeada y que le pagó al dueño y le dijo todavía, cuida de él y si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Este buen samaritano representa al hombre que sabe querer al modo divino. Al hombre, a la mujer, al hermano, hermana que saben amar al modo de Dios. Que se olvidan de sus ocupaciones, cura, cuida, gasta su dinero y dice que volverá a ver cómo va la recuperación de esta persona. Es un hombre que ve la realidad. El buen samaritano ve la realidad, se solidariza y se compromete en su transformación. Mis queridos hermanos, gracias a la solidaridad, la misericordia no se queda en una poca actitud de compasión, sino que gracias a la solidaridad, la compasión se identifica con la superabundancia de la caridad, que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia y el cuidado de la vida. Hay un documento en la iglesia, los documentos de Aparecida, y estos documentos nos iluminan y nos invitan a vivir esta conversión de la indiferencia a la solidaridad, de la indiferencia a la compasión. Y dice estas frases tomadas del documento de Aparecida. Dice, de nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio que ha de manifestarse en acciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia entre los pobres es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral. La opción preferencial por los pobres implica
que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. En esta época suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Por eso nuestra opción preferencial por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en acciones, gestos concretos y evite toda actitud paternalista. Documento de Aparecida, numerales 394 al 397. Aquí dice que nosotros corremos el riesgo de quedarnos en un plano teórico, que la solidaridad debe de ser una actitud permanente y debe de manifestarse en acciones, en gestos concretos. Sí, mis queridos hermanos, en este tiempo que estamos, es importante que tomemos acciones concretas. Si usted puede atender, si usted puede ayudar, ayude. Si usted puede llamar a la persona, llámela. Transmítale también el que usted no se ha olvidado de ella, el que usted no se ha olvidado de él. Por eso compartamos en familia, compartamos en la comunidad de trabajo, donde estamos realizando nuestro trabajo diario. Preguntemos, a veces entre los mismos compañeros nos ignoramos. Deberíamos de tener un poco más de una actitud permanente de solidaridad y de compasión con gestos concretos. No puedo decirle a la persona que te vaya bien si no me aseguro de que las cosas están bien con esa persona. Y si es de compartir de lo poco o de lo mucho que Dios nos ha dado, qué bueno que así lo haga. Sépalo que Dios no se quedará con eso. Dios le devolverá el 100% de lo que usted está dando de todo corazón. El Señor sabrá recompensarle por un vaso de agua que le dé a uno de esos pequeños. Dice el Señor, no se quedará con ello. Te regalará, te dará más de lo que tú haces por la persona necesitada. ¿Qué situaciones, pensemos en este momento, qué situaciones hay en nuestro hogar, en su hogar, en su comunidad, ante las cuales tengamos que hacernos solidarios? ¿Qué acciones concretas podemos comenzar para promover la solidaridad, para promover el ser solidario en los ambientes familiares, en los ambientes comunitarios, en los ambientes sociales? ¿Qué acciones concretas podemos comenzar para promover ser solidarios? Mis queridos hermanos, no dejemos que se nos vaya Adviento, no dejemos que se vaya este tiempo de preparación sin hacer algo concreto. Pasemos, convirtámonos de la indiferencia a la solidaridad. Convirtámonos de la indiferencia a esa compasión concreta para con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Por eso voy a invitarle a que oremos en este momento y pedirle al Señor que nos ayude para convertirnos, para pasar de esa indiferencia en nuestro corazón a esa solidaridad y compasión para con los demás. Señor Jesús, tú fuiste el primer solidario. Tú renunciaste, Señor, a todos los esplendores de la divinidad. Te hiciste solidario del hombre. Te hiciste solidario del pobre.
de aquel peregrino que con su soledad a cuestas sigue participando en el caminar de la existencia humana hasta las últimas consecuencias. Tú fuiste solidario hasta las últimas consecuencias. Sí, Señor, entregaste tu vida por cada uno de nosotros para devolvernos la paz, para darnos la libertad. Te interesaste por cada uno de nosotros. Haz que cada uno de nosotros que estamos en este momento atendiendo esta programación, seamos solidarios para poder caminar junto al inválido, para poder dar la mano al ciego, para asistir a los que mueren abandonados en los hospitales, para enseñar a leer y a escribir a los analfabetos, para ofrecer un rincón de la casa a los expulsados de su casa por no haber podido pagar el precio de la renta, para prestar ayuda al que se encuentre en una emergencia extrema, para protestar también por los que han sido torturados o los que fueron sacrificados por defender los derechos de los demás, poderle dar el pan al hambriento que se muere en el camino, el poder participar en el funeral de los muertos por accidentes en la fábrica, en los andamios, en cualquier campo de trabajo, o los que cayeron en la calle, acribillados por los agentes de la violencia. Señor, danos la solidaridad, danos la compasión para poder promocionar también en la comunidad esa sensibilidad fraterna de la justicia y de la paz. Danos, Señor, esa compasión, darnos esa gracia de ser solidarios con los perseguidos, con los que trabajan también, Señor, por la paz. Ayúdanos a tener un corazón más noble, más blandito para ayudar a los demás. Padre Santo, Padre amado, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté en sus corazones y en toda su familia. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.